Justo al traspasar las puertas de vidrio, Lena sintió el frío artificial del vestíbulo y las miradas que como cuchillos se clavaron en su piel oscura. Llevaba un traje sastre gris perla, perfectamente planchado, y su paso firme resonó sobre el mármol blanco. El edificio parecía un templo de modernidad. Lámparas colgantes, plantas exuberantes, pantallas digitales que proclamaban logros de innovación. Pero nada de eso importó en el instante en que una voz la detuvo, cargada de veneno dulce. «Oye, ¿segura que no te equivocaste de lugar? Aquí no estamos contratando gente como tú». Las palabras cayeron como un cubo de agua helada. Algunos empleados, vestidos con trajes oscuros y zapatillas blancas, fingieron concentrarse en sus celulares. Otros apenas contuvieron risitas nerviosas. La música ambiental continuaba sonando, ajena a la crueldad que acababa de derramarse en el aire. Lena giró el rostro hacia el hombre que había hablado. Un joven de rostro lampiño, sonrisa torcida y corbata, perfectamente anudada, la observaba con esa mezcla de burla y superioridad que tanto había aprendido a reconocer. Sus ojos oscuros ardían con el fuego de quien se cree intocable. La sangre le palpitaba en las sienes, pero Lena mantuvo la compostura. Parpadeó despacio, como decidiendo si valía la pena responder o no. Afuera, el sol del mediodía bañaba los cristales del edificio, proyectando reflejos dorados sobre el piso pulido, como si el universo quisiera cubrir con luz la sombra que acababa de crecer allí. En un rincón, una recepcionista de labios rojos y manicura impecable murmuró algo apenas audible. El silencio se espesó, tenso, casi eléctrico. Lena inspiró profundamente, oliendo el perfume caro que flotaba en el vestíbulo, mezclado con el sabor ácido de la humillación, porque no era la primera vez que alguien la medía solo por su color de piel, ni sería la última. Pero aquella mañana lo que nadie sabía era que Lena Washington había llegado para decidir el destino de esa empresa. Y lo haría, aunque primero tuviera que atravesar la daga de un hombre que creía que la gente como ella no pertenecía allí. Ese día, alguien iba a perderlo todo, y Lena estaba a punto de decidir quién. La empresa se alzaba en medio de Santa Fe como una joya de cristal y acero, un monumento a la ambición y la promesa de progreso. Era uno de esos edificios inteligentes donde el aire tenía temperatura perfecta y cada detalle estaba diseñado para gritar modernidad. Desde el vestíbulo podían verse las escaleras flotantes, las plantas cuidadosamente podadas y las pantallas gigantes reproduciendo imágenes de circuitos y nubes digitales. La gente iba y venía, cargada de laptops y café importado, luciendo camisetas con logotipos tecnológicos bajo sus sacos. Todo parecía un escaparate de inclusión y diversidad, pero bajo esa superficie latía un veneno sutil, porque en esas oficinas el racismo no se gritaba a plena voz, se susurraba en pasillos, se filtraba en miradas, en sonrisas tensas y en preguntas disfrazadas de curiosidad. ¿De dónde eres? No siempre significaba interés genuino, sino ¿por qué estás aquí? Lena Washington conocía demasiado bien ese juego. Había nacido en Atlanta, en un barrio donde el sonido de disparos era tan cotidiano como el canto de los pájaros. Su madre trabajó limpiando casas durante 20 años. Su padre, veterano de Vietnam, había muerto cuando ella tenía 13 años. A los 18, Lena se enlistó en el ejército de Estados Unidos. Pasó años en 1900 bases militares, aprendiendo disciplina, estrategia y sobre todo a mantener la cabeza fría cuando todo ardía a su alrededor. Pero el uniforme no la protegía de los prejuicios, ni el inglés impecable, ni las condecoraciones. Siempre había quien le recordara que su lugar no era allí. Tras dejar el ejército, Lena dio un salto colosal.
Se convirtió en analista financiera y gracias a su visión implacable, ascendió hasta convertirse en directora de un fondo de inversión con sede en Nueva York. Ahora, con 38 años, vivía en México desde hacía 4, hablando español con fluidez, fascinada por la cultura, la comida y la calidez que hallaba en la gente común. Pero incluso en su país adoptivo, descubrió que el racismo no respetaba fronteras. Ese día había llegado a la empresa Sion-Tech, una firma mexicana especializada en inteligencia artificial, codiciada por fondos internacionales. Durante meses, Lena había estudiado sus números, sus patentes, su potencial de expansión. La reunión de esa mañana debía ser decisiva. Iba a cerrar la compra multimillonaria que consolidaría a Sion-Tech como un gigante regional. O podría echarse atrás, llevándose consigo a otros inversionistas interesados. La operación había sido manejada con total discreción. Solo el director general, algunos altos mandos y el consejo de administración sabían quién era Lena en realidad. Los demás solo sabían que una inversionista muy importante visitaría las oficinas para ultimar detalles. Nadie sospechaba que esa mujer negra, de figura atlética y cabello recogido en un moño elegante, sería quien decidiría el futuro de la empresa. Mientras Lena caminaba por el vestíbulo, su maletín de cuero negro pendía de su mano, como una extensión de su cuerpo. Había aprendido a llevarlo como si fuera un escudo. Su rostro era sereno, pero en sus ojos ardía una chispa de determinación capaz de derretir el acero. Cada paso suyo era medido, cada respiración estaba bajo control. Alrededor, algunos empleados se saludaban con palmadas en la espalda, comentaban cifras, memes y rumores. En las pantallas del vestíbulo se leía el eslogan de la empresa en letras gigantes: innovación sin límites, inclusión sin barreras. Las palabras resonaban con un eco irónico en aquel instante. En un cubículo cercano, Ricardo Zamora tecleaba furioso en su laptop. Había sido ascendido hacía apenas un año. Con solo 28 años, se sentía dueño del lugar. Hijo de familia acomodada, educado en colegios privados, cultivaba la sonrisa encantadora de quien ha aprendido a caer bien en todas partes, pero tras esa máscara vivía la certeza de que la gente como él estaba hecha para mandar y la gente como Lena para servir. Para Ricardo, el mundo tenía colores bien definidos: piel clara, éxito asegurado; piel oscura, destino incierto. Su ego se había hinchado bajo el aplauso de jefes que reían sus chistes clasistas y de compañeros que callaban cuando lo escuchaban decir cosas como: no es por racismo, pero hay perfiles que no encajan aquí. Mientras Lena se acercaba al acceso de seguridad, el guardia apenas le dedicó una mirada, demasiado ocupado revisando listas de nombres. Fue entonces cuando Ricardo, con su corbata perfectamente alineada y un vaso de latte en la mano, decidió interceptarla, porque para él, aquella mujer no tenía nada que hacer en un lugar como Sion-Tech. Lena se detuvo a escasos metros del torniquete de acceso. El guardia, un hombre robusto, de rostro amable, estaba a punto de dejarla pasar tras revisar su identificación digital, pero Ricardo se interpuso en su camino con la agilidad de quien está convencido de su propio poder. «Perdón, compadre», dijo, posando una mano en el hombro del guardia. «Déjame ver esto». El guardia se hizo a un lado, inseguro. Lena alzó una ceja, con el rostro tallado en mármol. Ricardo bajó la vista hacia su tablet, fingiendo revisar algún listado de visitantes. Luego la miró con una sonrisa ladeada, como quien está a punto de soltar un chiste. «No quiero ser grosero», comenzó alzando un poco la voz para que todos escucharan. «Pero aquí no es un lugar para, pues, tu tipo. Mejor vete antes de que llamemos a seguridad». Un silencio se derramó sobre el vestíbulo como tinta negra. Algunos empleados, que caminaban apurados, frenaron en seco. Otros intercambiaron miradas nerviosas.
con la incomodidad que se siente cuando alguien rompe un cristal en mitad de una misa. Lena lo miró fijamente, sin parpadear. La respiración se le hizo más profunda, pero no dijo nada. Ricardo se encogió de hombros, como disculpándose con un público invisible. «Mira, no es por mal plan, ¿ok? Pero la gente que viene a pedir trabajo no pasa por aquí. Y menos así». Su mano hizo un gesto vago, señalando la piel de Lena. Aquella mueca de desprecio apenas disfrazada convirtió cada palabra en un veneno que se esparció por el aire. La recepcionista de labios rojos, a 2 pasos, intentó intervenir. «Señor Zamora, quizá...» Pero Ricardo la silenció con un chasquido de lengua. No. Esto es por seguridad. Hay estándares aquí. No podemos dejar entrar a cualquiera». La voz de Ricardo se volvió aún más teatral. «Mira, hay empresas para todos. Seguro encuentras algo acorde. Pero aquí trabajamos con tecnología de alto nivel. Gente preparada. No es un lugar para, ya sabes». Lena sintió un calor subiéndole por el pecho, como brasas que se acumulan antes de estallar. Recordó otras veces, en otros países, en otras puertas, donde la habían medido por su color antes que por su talento. La furia le subió por la garganta, pero la contuvo. No parpadeó, no retrocedió. «¿Tu nombre?», preguntó Lena con voz baja, casi susurrante. Ricardo soltó una carcajada breve y cortante. «¿Mi nombre? ¿Y tú quién eres? Ni que fueras la dueña». Algunos empleados rieron, aunque sus carcajadas sonaron huecas, vacías, como monedas cayendo en un pozo. Otros miraban sus celulares con fingida devoción, deseando que el suelo se los tragara. La música ambiental seguía sonando, irónicamente animada, mientras el ambiente se tensaba como un cable a punto de reventar. Ricardo la estudió de pies a cabeza con lentitud insultante. «Mira, no es personal, ¿sí? Pero no queremos problemas. Mejor evita la pena». Lena entrecerró los ojos, como si lo analizara bajo una lupa. Notó el leve temblor en la comisura de su boca, el sudor naciendo bajo el cuello perfectamente almidonado. Ricardo era un gallo alzando las alas, sin darse cuenta de que la tormenta ya estaba sobre él. Ella inspiró, soltó el aire lentamente. Sus dedos se cerraron con fuerza sobre el asa de su maletín. Podía sentir cada mirada clavada en ella, como si su sola presencia amenazara la pulcra imagen que la empresa pretendía proyectar. Ricardo alzó la barbilla con la seguridad fanfarrona de quien cree tener siempre la última palabra. «Así que, por favor, da media vuelta y sal antes de que tengas que dar explicaciones a seguridad. Aquí no se necesita gente como tú». Y en ese instante, Lena supo que no solo se iba a quedar, iba a hacer temblar cada ladrillo de aquel edificio. El vestíbulo parecía haberse transformado en un escenario donde todos contenían el aliento, temiendo el siguiente movimiento. Las miradas iban de Lena a Ricardo, como si presenciaran un duelo a plena luz del día. Lena sentía el corazón golpearle el pecho con la misma firmeza que aprendió en las filas del ejército, pero no permitió que su voz temblara cuando habló de nuevo. «Te lo preguntaré solo una vez. ¿Cuál es tu nombre completo?» Ricardo arqueó las cejas divertido, como si escuchara a una niña hacer preguntas de adultos. Dio un paso hacia ella, bajando un poco la voz, aunque lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. «¿Tú estás sorda o qué? Te estoy diciendo que aquí no tienes nada que hacer, a menos que vengas a limpiar». La palabra se deslizó como una daga. Hubo un murmullo ahogado entre los empleados. Una mujer en un escritorio cercano se tapó la boca con los dedos. Otro joven se giró, incapaz de mirar la escena. Ricardo, envalentonado por su propio veneno, se rió y sacudió la cabeza. «Ay, no te ofendas, ¿sí? Mejor evita la vergüenza. Ni modo, aquí no es lugar para gente que no encaja». Lena no se movió ni un centímetro. Bajó apenas el maletín al suelo, como quien descarga un arma antes de disparar con otra.
su voz cortó el aire con precisión de cuchilla. Dije, ¿tu nombre? Ricardo soltó una carcajada teatral, golpeándose el pecho con la mano. Ricardo Zamora, para servirte. Aunque lo dudo, porque claramente no tienes nada que ver con esta empresa. Se cruzó de brazos, retándola, esperando que se diera la vuelta y desapareciera como tantos otros antes. Pero Lena inclinó apenas la cabeza, estudiándolo. La luz de los ventanales caía sobre su rostro, haciendo brillar sus ojos oscuros con intensidad inquietante. «Perfecto», dijo Lena con suavidad. «Ricardo Zamora». Un silencio pesado invadió el vestíbulo. Hasta el murmullo lejano de las máquinas de café pareció detenerse. Ricardo frunció el ceño, incómodo ante la calma con que Lena pronunciaba su nombre. «¿Te pagan por humillar a las personas o lo haces gratis?», preguntó Lena sin elevar la voz. Algunos empleados lanzaron pequeñas exclamaciones. Un joven con lentes dejó escapar una risita nerviosa que rápidamente tapó con la mano. Ricardo, enrojecido, respondió con más veneno. «No seas ridícula. Yo cuido la imagen de esta empresa. Tú la ensucias». Las palabras cayeron como un puñetazo. Lena respiró hondo, obligándose a mantener el control. Había pasado años en zonas de combate. Había visto morir a compañeros bajo fuego enemigo, pero nada la enfurecía tanto como la humillación disfrazada de profesionalismo. «¿Sabes cuál es la verdadera suciedad?», dijo Lena con un filo helado en la voz. «La ignorancia y el odio». Ricardo exhaló con fastidio. «Uy, ya vas a salir con tus discursos. Aquí nadie quiere dramas. No estorbes». Se volvió hacia el guardia, haciendo un gesto para que la retirara. «Sácala, antes de que se arme un escándalo». El guardia, visiblemente incómodo, tragó saliva y miró a Lena con ojos suplicantes. «Disculpe, señora, pero ¿podría?». Lena levantó una mano. «Ni se te ocurra tocarme». La firmeza de su voz detuvo en seco al guardia. Ricardo apretó los dientes. «Tienes 5 segundos para irte, mujer. No voy a repetirlo». Lena dio un paso más hacia él, tanto que Ricardo retrocedió un instante, aunque enseguida volvió a inflar el pecho. Lena lo miró directo a los ojos, con voz baja y cargada de una amenaza tranquila. «Te equivocas de persona, niño». El murmullo en el vestíbulo creció. Varios empleados se asomaron detrás de escritorios y mamparas de cristal. Algunos filmaban discretamente con sus teléfonos. Ricardo lo notó y alzó un brazo. «Bajen esos celulares. Esto no es un circo». Lena no apartó la mirada. «¿Sabes lo que es perderlo todo en cuestión de minutos, Ricardo?». Él soltó una risa seca. «Por favor, no tienes ni idea de con quién estás hablando». Lena ladeó la cabeza apenas 1 centímetro. Sus ojos brillaban como obsidiana bajo la luz del sol. «Ni tú tampoco». Y aunque las palabras salieron en voz baja, todos las escucharon, porque llevaban la promesa de algo devastador. En ese instante, las puertas del elevador se abrieron con un siseo, y el destino de todos estaba a punto de sellarse. Del elevador emergió un hombre alto, de cabello canoso y traje oscuro. Su rostro era severo, como esculpido en granito, y su sola presencia parecía arrastrar consigo un aura de autoridad. Era Ernesto Villaseñor, el director general de Sion-Tech, un ejecutivo con fama de duro, pero con una intuición feroz para los negocios. Caminaba con pasos largos, el ceño fruncido, revisando documentos en su tablet mientras hablaba por auricular. «Sí, claro. Dile al consejo que la firma está confirmada. La inversionista ya debe estar aquí». Ernesto levantó la vista, buscando con la mirada. Entonces sus ojos se toparon con Lena, plantada firme en medio del vestíbulo, mientras Ricardo aún alzaba el pecho creyéndose vencedor. Ernesto palideció de inmediato. «Licenciada Washington», exclamó, con voz cargada de pánico. El nombre rebotó en las paredes de cristal como un disparo.
Varias cabezas se giraron al unísono. La recepcionista se llevó las manos a la boca. El guardia bajó la mirada al suelo. Ricardo, confundido, miró al director, luego a Lena y de nuevo al director. ¿Qué? Balbuceó Ricardo. Ernesto ni lo escuchó. Caminó directo hacia Lena, dejando caer los papeles que llevaba en la mano. Parecía haber olvidado que había gente mirando. «Por Dios santo, licenciada, la estábamos esperando para firmar la compra». Ricardo dio un paso atrás. El color se le esfumó del rostro, como si alguien le hubiera drenado la sangre. Lena lo observó con la misma serenidad de antes, aunque ahora la chispa de sus ojos era una hoguera. ¿La compra?», preguntó Ricardo con voz quebrada. Ernesto asintió frenéticamente. «Sí, la compra de la empresa. Ella es Lena Washington, directora del fondo de inversión que va a adquirir el 60% de Siontech, la operación más grande que hemos tenido en nuestra historia». El vestíbulo se llenó de murmullos. Alguien soltó un «¡No manches!», mientras otro empleado se tapaba la boca, anonadado. El ambiente, que momentos antes parecía un campo de batalla, ahora rebosaba incredulidad. Ricardo giró hacia Lena con los ojos abiertos como platos. ¿Tú eres la inversionista?» Lena inclinó apenas el rostro. Su voz era suave pero helada. «Correcto». Ricardo tragó saliva con un estruendo casi audible. Intentó recomponer su sonrisa, esa misma sonrisa ensayada con la que solía desarmar a cualquiera. Mire, licenciada, no quise ser grosero. Fue un malentendido. Yo solo quería proteger la seguridad de la empresa. Hay tantas personas entrando y saliendo». Lena alzó una mano cortando su explicación. «¿Protegerla de qué? ¿De alguien con un color de piel que no te gusta?». Ricardo balbuceó, pero no encontró respuesta. Ernesto volvió a intervenir, con el sudor empapándole la frente. «Licenciada, por favor, discúlpenos. Esto no refleja nuestros valores. Ricardo es joven, todavía está aprendiendo». Lena lo miró con calma glacial. «Sí, veo cuánto le falta por aprender». Ricardo tragó saliva, ahora encorvado sobre sí mismo. «Licenciada, se lo juro, no fue mi intención. No sabía quién era usted. Ese es el problema», replicó Lena con voz firme. «No tenías por qué saber quién soy para tratarme con respeto». Algunos empleados asintieron en silencio. Otros se apartaron discretamente de Ricardo, temiendo que su cercanía les contagiara la desgracia. Lena recogió su maletín del suelo. Su expresión era dura, casi impenetrable. «Yo venía dispuesta a invertir millones en esta empresa», continuó, «pero jamás pondré un solo peso donde se humilla a las personas por su color de piel». Ernesto levantó ambas manos en súplica. «Espere, podemos hablarlo arriba, por favor. No decida esto aquí. La empresa depende de esta inversión». Lena lo miró y en sus ojos se vio algo definitivo. «Cierren sus puertas en 30 minutos», dijo, «porque el futuro que creían asegurado acaba de desaparecer». Y aunque sus palabras fueron suaves, el vestíbulo entero sintió que esos eran los truenos de una tormenta que arrasaría con todo. Un silencio asesino cayó sobre el lugar, tan espeso que parecía tragarse el aire. Lena permaneció inmóvil, como una estatua de obsidiana, mientras sus palabras vibraban aún en los ventanales. Ernesto Villaseñor, el director, daba señales de colapso. Su rostro estaba tan blanco como las paredes pulidas a sus espaldas, y su respiración se volvió entrecortada. «Licenciada, no puede hacer esto», balbuceó. «Es una operación de cientos de millones. Tenemos contratos, compromisos, empleados que dependen de esta empresa». Lena lo observó con frialdad, evaluándolo como a un soldado que acaba de desertar en medio del campo de batalla. ¿Y cuántos empleados dependen de que su lugar de trabajo no sea un espacio de humillación diaria? ¿Cuántos merecen ser vistos como seres humanos, no como gente que no encaja? Ernesto tragó saliva.
Pero podemos resolverlo. Le pido disculpas en nombre de la empresa. Ricardo será sancionado o despedido si lo desea. Solo no cancele la inversión aquí, por favor. Ricardo abrió la boca para protestar, pero se encontró rodeado de miradas heladas. Incluso sus colegas de confianza lo miraban como si estuviera contaminado. Él volvió la vista a Lena suplicante, con los ojos inyectados de terror. Licenciada, le juro, yo no soy racista. Fue un mal momento, estaba estresado. Lena dio un paso hacia él. Su voz, aunque baja, retumbó en las paredes de cristal. Estás estresado porque una mujer negra entró en tu vestíbulo vestida como ejecutiva. No sabes quién soy y asumes que debo estar limpiando pisos o pidiendo trabajo. No estás estresado, Ricardo. Estás podrido por dentro. El murmullo entre los empleados se convirtió en un rugido de incomodidad. Ernesto levantó las manos de nuevo, desesperado. Por favor, licenciada, no arruine todo por un incidente. Podemos hacer una rueda de prensa, emitir disculpas públicas, podemos donar a organizaciones contra la discriminación, lo que sea. Lena se rió, una carcajada breve y amarga. ¿Donar dinero para limpiar la conciencia? ¡Qué práctico! Ricardo intentó acercarse más, pero Lena lo detuvo con la mirada. Ni un paso más. Licenciada, se lo ruego, dijo Ernesto con voz quebrada. Usted es una mujer inteligente. Esto no conviene a nadie. Ni a usted, ni a la empresa. Lena lo miró con furia contenida. ¿Sabes qué no me conviene? Ser cómplice. Invertir aquí significaría legitimar lo que acaba de pasar. Significaría decirle al mundo que está bien que un hombre se crea dueño de la puerta solo porque es blanco o porque lleva corbata. Significaría que mi dignidad puede comprarse. Y eso, señor Villaseñor, no tiene precio. Ricardo, cada vez más pálido, susurró: yo puedo cambiar. Lena se inclinó apenas hacia él. ¿Sabes cuántas veces he escuchado eso? Cada vez que alguien queda expuesto, cada vez que alguien teme perder lo que tiene. Nadie cambia porque se lo piden. Cambian cuando pierden algo que aman. Y hoy te toca perder. Ricardo bajó la vista, derrotado. Su cuerpo parecía haberse encogido varios centímetros. Ernesto miró alrededor, casi sin reconocer a su propia gente. Algunos empleados asentían discretamente, otros parecían aterrados de que su mundo perfecto estuviera a punto de derrumbarse. Licenciada, piense en los empleados, en sus familias, en sus hipotecas, en sus vidas. Lena cerró los ojos por un segundo, inspiró profundamente y al abrirlos, su mirada era la de una mujer que ha tomado una decisión irrevocable. Pienso en ellos. Pienso en el daño que les causa trabajar para alguien que no ve su humanidad. Si sacrifico mi conciencia por sus empleos, ¿qué mensaje envío? Que está bien soportar humillaciones, mientras llegan dólares. No, señor Villaseñor, hoy aprendí que esta empresa no merece crecer, no mientras tenga raíces podridas. Ernesto llevó las manos a la cabeza. Esto nos va a destruir. Lena sostuvo su maletín con firmeza. Entonces destrúyanlo y construyan algo limpio desde los cimientos. El guardia de seguridad, que había permanecido inmóvil todo el tiempo, dio un paso adelante. Licenciada, ¿necesita escolta para salir? Lena lo miró con una leve sonrisa. Gracias, pero puedo salir sola. Se volvió hacia Ricardo clavándole los ojos. ¿Sabes cuál es la verdadera ironía, Ricardo? Que hoy me dices que aquí no hay lugar para gente como yo, pero en media hora no habrá lugar aquí, ni para gente como tú. Ricardo abrió la boca, pero ningún sonido salió. Ernesto intentó un último ruego, casi entre lágrimas. Licenciada, no, por favor. Pero Lena ya caminaba hacia la puerta, y con cada paso suyo, sentía que la empresa entera temblaba sobre sus cimientos. Al empujar las puertas de Mindonsins Cristal, Lena habló sin girarse.
Cierren sus puertas en 30 minutos, porque Siontech acaba de perder el trato de su vida. Y salió, con la frente en alto, mientras a sus espaldas se desataba el principio del caos. Apenas Lena pisó la acera, el sol de Ciudad de México la envolvió como un abrazo ardiente. El viento cálido acarició su rostro, levantando algunos cabellos de su elegante moño. Por un instante respiró profundo, intentando disipar el nudo de fuego que aún ardía en su pecho. Sabía que dejaba un campo minado tras de sí, pero también sabía que era lo correcto. Dentro del vestíbulo, el caos estalló como pólvora. Ernesto Villaseñor, el director, vociferaba órdenes por teléfono tratando de contener filtraciones de información. 2 ejecutivos corrían hacia las salas de reunión, llamando frenéticamente a consejeros, abogados y analistas financieros. El rumor de que la compra estaba cancelada se propagó como plaga digital por los chats internos. Algunos empleados, atónitos, comenzaron a recoger sus cosas, como si presintieran lo peor. Otros se acercaron a Ricardo, que aún permanecía inmóvil en medio del vestíbulo, los ojos fijos en la puerta por donde Lena acababa de salir. Pero nadie se atrevía a tocarlo. Ricardo sentía el sudor correr por su espalda. Su garganta estaba seca como arena. Lo que minutos antes parecía un acto de superioridad, uno más entre tantos. Ahora era la ruina inminente de todo lo que conocía. Ernesto se abalanzó sobre él furioso, con el rostro encendido. «¡Estás despedido!», bramó con furia y desesperación. «Agárrate tus cosas y lárgate de aquí antes de que llame a seguridad». Ricardo apenas parpadeó, incapaz de procesar. Sus piernas temblaban. Intentó balbucear alguna excusa, pero las palabras morían en su boca. Nadie lo escuchaba ya. Para todos, era el hombre que había derribado a la empresa. Mientras tanto, en lo alto del edificio, los miembros del consejo se reunían en videoconferencia de emergencia. Uno a uno, los inversionistas internacionales se desconectaban de la llamada, anunciando que retirarían sus ofertas. Siontech presenciaba en directo el desplome de su reputación. Las acciones, hasta entonces estables, comenzaron a caer abruptamente en cuanto se filtró la noticia de la humillación sufrida por una potencial inversora afroamericana. En foros tecnológicos y redes sociales, el escándalo se volvió trending topic. El video grabado por uno de los empleados, donde se oyó claramente a Ricardo decir: «Aquí no estamos contratando gente como tú», se compartió millones de veces. Hashtags como «Nere Racismo Empresarial» y «Lena Washington» estallaron, arruinando la imagen de la empresa que tanto se enorgullecía de su lema «Inclusión sin barreras». En un taxi negro que avanzaba lentamente por la avenida, Lena mantenía la mirada fija en la ventana. Por fuera, irradiaba serenidad. Por dentro, su pecho ardía de rabia y alivio al mismo tiempo. El taxista, un hombre de bigote generoso y camisa a cuadros, la reconoció por el video que empezaba a viralizarse en su celular, adherido al tablero. «Usted es la señora del video, ¿verdad?», preguntó con voz cautelosa. Lena giró el rostro hacia él y una leve sonrisa asomó en sus labios. «Sí, soy yo». El hombre asintió lentamente, lleno de respeto. «Hizo bien. Aquí hay mucho racismo escondido tras corbatas. Nadie dice nada hasta que alguien como usted se atreve». Ella inspiró hondo. «Es que ya basta. No puedo quedarme callada, ni aquí ni en ninguna parte». El taxista sonrió, mostrando dientes blancos contra la piel morena. «Qué bueno que no se cayó, señora, porque hoy aprendí que el respeto no tiene precio, y quien no lo entiende se queda solo». Mientras el auto avanzaba, Lena se sentía extrañamente más ligera. Sabía que acababa de rechazar una inversión que podría haber sido muy lucrativa, pero también sabía que había preservado algo infinitamente más valioso: su dignidad. En el edificio,
que cada vez se hacía más pequeño tras ella, Zion Tech ardía en su propio infierno de crisis. Ernesto intentaba con desesperación contactar a fondos alternativos. Aparecían abogados con rostros tensos, y Ricardo, ya despedido, salió por la puerta lateral cargando una caja de cartón con la mirada baja, sintiendo cada celular apuntándole como una acusación viva. Mientras caminaba por la acera, Ricardo pudo oír a alguien comentar en voz alta: «Ese tipejo acaba de costarle millones a la empresa, y todo por creerse mejor que los demás». Él siguió andando con los hombros caídos, sin ánimos de alzar la mirada. Su mundo perfecto de privilegios se había estrellado. En el taxi, Lena finalmente se recostó en el asiento, la mirada perdida en las calles que pasaban por la ventana. Pensó en todo lo vivido, desde Atlanta hasta aquel reluciente vestíbulo en Santa Fe. Pensó en los rostros que se encogían de miedo, en el poder que algunos creían tener simplemente por nacer con piel más clara. Y sonrió con una serenidad que emergía del fondo del alma. Tal vez hoy perdí millones, pero gané mucho más, porque sabía con cada fibra de su ser que la justicia no tiene precio y que hay batallas que nadie librará por nosotros si no las libramos nosotros mismos. Moral de la historia: el racismo no es solo injusto, puede costarlo todo: negocios, futuro, respeto, y basta un momento de coraje para demostrar que nadie, jamás, está por encima de la dignidad de otro ser humano. ¿Y tú? ¿Qué hubieras hecho si fueras Lena? Cuéntame en los comentarios.